Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video me propongo continuar con el análisis y comentario del Aleph y en esta oportunidad me voy a referir a la postdata y digamos a lo que se podría considerar como perturbaciones, las clásicas perturbaciones, subversiones de los órdenes que efectúa Borges, particularmente con la postdata, porque el cuento fue publicado en septiembre de 1945 y la postdata corresponde a marzo de 1943, con lo cual aquí ya tenemos un trastocamiento del orden temporal. Por otro lado, en la postdata podemos distinguir básicamente dos fragmentos, dos partes. En la primera, digamos, el narrador Borges nos cuenta que 6 meses después de la demolición de la casa de la calle Garay, la editorial Procusto, que ya hemos comentado, ¿no? Es decir, un monumento al forzamiento y aludiendo a las espantosas rimas de Daneri, la editorial Procusto, digo, se encarga de publicar los trozos argentinos, ¿no? Bueno, y entonces Borges ahí hace algunos comentarios bastante sarcásticos acerca de las instituciones literarias y del otorgamiento de los premios, ¿no? Porque hay 3 premios, ¿no? El primero es para Aita, el segundo es para Carlos Argentino Daneri y el tercero es para Mario Bonfanti. Y dice Borges, para mí, nada. Para mí, que escribí Los naipes del Taur y que presenté, mejor dicho, Los naipes del Taur. Es interesante también recordar que Los naipes del Taur efectivamente es un libro que Borges escribió y que también destruyó. Borges destruyó algunos textos de juventud, por un lado, y por otro lado, no quiso que se reeditaran, sobre todo los ensayos de la década de los años 20, Inquisiciones, el tamaño de la esperanza y el idioma de los argentinos, sobre todo por razones estilísticas, ¿no? Bueno, esto entonces en cuanto a la primera parte de la postdata, que tiene que ver con el otorgamiento del premio y con una crítica, como les digo, de las instituciones literarias. Y en segundo lugar hay una reflexión de Borges respecto del Aleph y respecto del Ensof, es decir, de la Cábala. Se refiere a la Cábala, se refiere al Ensof, que era el centro, que era la divinidad, que a su vez es una, digamos así, construcción que los cabalistas han tomado del neoplatonismo, digamos, de Plotino y sus Eneadas y la teoría de las emanaciones. Hay toda una serie de referencias al Ensof, que para la Cábala representa la divinidad, ¿no? Dice Borges, la ilimitada y pura divinidad, ¿no? También hay una alusión a la letra Aleph, que podría representar gráficamente a un hombre mirando, con un brazo que mira hacia el cielo y otra extremidad que sería la tierra, ¿no? Para indicar que el mundo inferior es el mapa del mundo superior o viceversa. Es decir, toda una serie de especulaciones y reflexiones que se han hecho en torno, digamos, de la letra Aleph y de la Cábala. Recordemos que la letra Aleph es la primera letra del alfabeto sagrado y que para los cabalistas todo el mundo está contenido, todo el universo está contenido en ella. También es importante señalar que para los cabalistas todo el mundo, todo lo que es, todo lo que hay, surge a partir de las 22 letras del alfabeto sagrado, ¿no? Que es una idea que a Borges lo fascina, por supuesto, ¿no? Entonces, en algún momento también se pregunta Borges si Daneri habrá sido consciente, ¿no? Cuando elige su Aleph, dice, cuando eligió ese nombre, ¿no? O lo leyó, dice, aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos. Bueno, toda una serie de reflexiones. Para terminar diciendo, en esta primera parte de la postdata, yo creo que el Aleph de la calle Garay era un falso Aleph, o sea, terremoto, ¿no? ¿Qué pasó? Después de habernos contado toda la historia, cómo se encuentra con el Aleph, que Carlos Argentino lo invita, que se tira en el sótano, etcétera, etcétera, después de darnos toda la descripción, dice, no, yo creo que no existió, que era un falso Aleph, ¿no?
Y a continuación viene el fundamento. Dice, doy mis razones, dice el narrador, ¿no? Y entonces se basa en el capitán Barton, que fue un diplomático, traductor de Las Mil y Una Noches, que había sido cónsul británico en el Brasil, y que bueno, y aquí aparecen muchas figuras, Pedro Enríquez Ureña, que habría descubierto un manuscrito que versaba acerca de una serie, dice Borges, de artificios congéneres, que son de carácter óptico, es decir, otros artificios, otros artefactos de carácter óptico que reflejarían el universo entero. Pero, dice Borges, que dice el capitán Barton, además del defecto de no existir, son meros instrumentos de óptica. O sea, es extraordinario esto del defecto, ¿no?, de no existir. Y a continuación, no contento con esta operación, dice Borges que los fieles, que el verdadero Aleph estaría alojado, ¿no?, en una columna de una mezquita de El Cairo, y que los fieles concurren a la mezquita y saben muy bien que allí, ¿sí?, en el interior, se aloja este Aleph, ¿no? Y termina el relato con una interrogación que se hace el narrador, donde se pregunta si el Aleph existió. Dice, ¿existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. O sea, primero nos plantea un cuento que tiene un régimen fantástico. Después trastorna todo esto preguntándose, diciendo que no, que en realidad era un falso Aleph. Y finalmente otra perturbación viene a echar por tierra todo esto y a preguntarse si realmente existe el Aleph en lo íntimo de una piedra, y a presentar esta porosidad del olvido, que a mí me parece una palabra muy interesante. Bueno, por un lado, digamos, se produce una desautorización de lo anterior, ¿no? Es decir, el cuento ya habría terminado cuando viene un segundo final, como sabemos que es una estrategia bastante habitual en Borges, para socavar, desautorizar, demoler lo anteriormente dicho. Y también yo diría que como efecto de todo esto hay una porosidad de la propia certidumbre. Y no nos olvidemos de que la certidumbre, la incertidumbre también son elementos que siempre están jugando en los relatos de Borges, ¿no?, instalándonos en una determinada zona, en una determinada estructura, en una determinada creencia, para luego irrumpir, ¿no?, y hacer estallar todo esto e insertar la duda acerca de lo que acaba de afirmar, ¿no? Entonces quizá se puede decir que esta es la operación más potente, la operación medular de este cuento, hacer estallar todos los órdenes, entre otras cosas. Bueno, hasta la próxima, chao.